Canal 14 Televisión presenta Minuto 31 con la conducción de Mercedes Mucci. Buenos días. El día de hoy queremos presentarles a una mujer excepcional que se abrió camino en el campo de la neuropsicología y principalmente en el campo de la memoria, dejando un importante legado de su obra para las nuevas generaciones. Nuestros corresponsales, Valesca Brito y Andrés González, nos prepararon esta interesante nota. Corre video. Buenos días, soy Andrés González Y yo, Valesca Brito. y estamos hoy aquí con una interesante entrevistada, la doctora Brenda Miller, quien es considerada la fundadora de la neuropsicología. Buenos días, Brenda. ¿Qué nos puedes contar de ti y de tu importante legado con las ciencias del siglo XX y XXI? Buenos días, Andrés y Valesca, y gracias por invitarme. Les contaré mi historia. Tenemos entendido que usted es una pionera en la investigación sobre los déficits de la memoria. ¿Podría contarles a nuestros televidentes la importancia de su legado? Por supuesto, así es. Durante muchos años me he dedicado a la investigación en ese ámbito, pero antes de entrar en profundidad, me gustaría contarles un poco de la historia de mi vida para que puedan entender el porqué del interés en este tema. Desde niña sentí una increíble curiosidad por las pequeñas cosas que me rodeaban. A pesar de provenir de una familia más bien vinculada a la música y el periodismo, mi vocación finalmente fue más bien por las ciencias. Así que decidí, en el año 1936, ingresar a la Universidad de Cambridge a estudiar matemáticas. Pero pasado el primer año, me di cuenta que mi vocación, más que los números, era la mente. Así que decidí cambiarme de carrera a psicología y finalmente hice mi doctorado. Posteriormente, en plena Segunda Guerra Mundial, participé en diferentes proyectos para el ejército británico. En el año 1944, emigré finalmente a Canadá, donde inicialmente di clases en la Universidad de Montreal. Mientras impartía clases, asistía a seminarios vespertinos de la Universidad de McGill, donde conocí al psicólogo Donald O'Hare, quien sería posteriormente el director de mi tesis. Posteriormente, el Dr. O'Hare me consiguió realizar mi primer doctorado en el Instituto Neurológico de Montreal, donde conocería al Dr. Wyndham Penfield, el cual estaba interesado en estudiar el déficit cognitivo que sufrían los pacientes epilépticos tras ser sometidos a una cirugía. Fue entonces cuando conocí al señor Henry Molaison, conocido posteriormente como el paciente HM, el cual sufría de severos ataques de epilepsia debido a un grave accidente que tuvo en su infancia, cuando fue atropellado por un conductor imprudente mientras cruzaba la calle en un momento que estaba sacando a pasear a su perro. Qué interesante lo que nos comenta, doctora. Y cuéntenos, por favor, ¿qué pasó con el caso de su paciente? Ya que tenemos entendido que este caso formó un antes y un después en los avances sobre la neuropsicología. Gracias, Valesca. Prosigo. Entonces, el doctor William Scoville, encargado del caso, lo sometió a una delicada cirugía experimental el año 1953, donde dicha cirugía fue hecha en la sección bilateral del lóbulo temporal y le fueron extraídas las 2/3 partes del hipocampo, el giro hipocámpico y la amígdala. Fue entonces cuando el Dr. Penfield me mandó a llamar para investigar el caso del paciente HM y descubrí que tenía un tremendo déficit de memoria y una severa amnesia retrógrada. Bueno, doctora, ¿y nos podría contar qué pasó con el paciente, ya que tenemos entendido de que no podía recordar muchas cosas? Bien, como ya te he comentado, Andrés, el paciente HM sufría de amnesia. Sin embargo,
los recuerdos de su pasado más remoto no fueron afectados. Ay, chicos, disculpen que mis mascotas están pidiendo un poco de atención. Perdonen. Prosigamos. Así como tampoco otras habilidades cognitivas, como por ejemplo el lenguaje, la percepción o el razonamiento, su conducta social y personalidad, tampoco se vieron afectadas. Sin embargo, su capacidad de aprendizaje parecía no verse afectada en lo absoluto, lo que me llamó la atención y me hizo investigar más detalladamente su caso. ¿Y cuál fue su descubrimiento, doctora? Les comento. Observé que en las sesiones de aprendizaje de nuevas destrezas a las que se sometió el paciente HM, si bien no lograba recordar muchas cosas de un día para otro, él seguía aprendiendo paulatinamente. Qué interesante, doctora, lo que nos cuenta. ¿Y cuáles fueron los resultados de sus investigaciones con el paciente HM en ese entonces? Bueno, entonces interpreté que estos resultados como una prueba de la memoria no era una función única que resultaba de la acción global del cerebro, sino que existían múltiples sistemas de memoria que dependían de diferentes estructuras cerebrales y pude comprobar la existencia de dos de estos sistemas: la memoria episódica y la memoria procedimental. Dichos estudios de la memoria realizados sobre el paciente HM cambiaron para siempre los conceptos sobre el estudio de la memoria y la amnesia. ¿Y qué pasó finalmente con el paciente HM, doctora? ¿Logró tener algún avance en la recuperación de sus recuerdos? Bueno, les contaré que lamentablemente el área del cerebro que se vio afectada por las cirugías no se pudo recuperar por completo y que finalmente el paciente HM vivió un presente continuo desde 1953, que fue el año en que fue sometido a la cirugía, falleciendo finalmente el año 2008. Por lo menos, doctora, el paciente vivió sus buenos años de vida, me imagino, y con la gente que lo quería. Yo lo que quisiera saber también de usted es que he sabido que ha sido muy galardonada en todo el mundo. ¿Nos podría contar algo de eso? Claro. Como ya les conté, la operación a la que fue sometido el paciente HM le causó un tremendo daño. Pero de todas maneras, tratamos de ayudarlo lo que más se pudo. En cuanto a mis premios, gracias por mencionarlo. Les comento que gracias a mis descubrimientos y aportes en el campo de la neuropsicología, he recibido diversos premios, entre ellos fui elegida miembro honorario extranjero de la Academia Americana de Artes y Ciencias el año 2007. Además, fui galardonada con el premio Balsam por mis contribuciones a las neurociencias cognitivas en una ceremonia celebrada en mi honor en el Parlamento suizo el año 2009. Por último, el año 2014 fui incluida en el Salón de la Fama de Ciencias e Ingeniería de Canadá y en el año 2018 fui galardonada con la Medalla de Honor de la Asamblea Nacional de Quebec. Bueno, doctora, agradecemos que nos concediera esta entrevista para que nuestros televidentes conozcan más de su obra y la importancia de su legado. Muchas gracias a ustedes. Y espero que mi experiencia sirva para incentivar a nuevas generaciones de científicos y científicas. Despedimos entonces esta nota para Minuto 31. Con ustedes, Valesca Brito y Andrés González. Buenas tardes. Buenas tardes. Interesante nota sobre una mujer verdaderamente sobresaliente. Bueno, ya está aquí nuestra cápsula de ciencia y cultura del día de hoy. Se despide de ustedes su servidora, Mercedes Mucci. Nos vemos en una próxima edición de Minuto 31. Adiós.